Para hablar de transporte, movilidad, electromovilidad y todas las tendencias que se vienen, estamos junto a Javier Insulza, director ejecutivo de Transurbano. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Bárbara, muy amables. ¿Cómo está? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Qué bueno. Ustedes están organizando un congreso para hablar justamente de todas estas materias. Así es, nosotros estamos organizando un congreso el próximo 5 y 6 de junio. Esta es la tercera versión del Congreso Transurbano. Ya se había realizado el anterior, el 2016 fue el segundo. Este lo que busca efectivamente es hablar de todas las tendencias de lo que se viene en transporte urbano en su máxima expresión, tanto en lo que tiene que ver con buses y con lo que viene con el transporte público, el nuevo sistema red ex Transantiago y también, por cierto, hablar de otras tendencias. La electromovilidad como tal ha estado entrando muy fuerte, este mismo gobierno le ha dado mucho espacio a ello a través de los buses nuevos y todo eso de cómo se van a hacer las licitaciones, también los Smart City, los vehículos autónomos, la convivencia vial, todo eso es parte de lo que queremos hablar en este congreso del 5 y 6 de junio. Bueno, se ha instalado un debate público bien acalorado respecto a cómo convivimos con los distintos tipos de transporte y cómo queremos, en el fondo, fomentar uno y ir desincentivando otro. Sí, ahí hay un tema, ese es uno de los primeros temas. El primer gran tema es cómo tú logras cambiar la forma de a poquito, porque tampoco lo puedes hacer de forma muy brusca, pero cómo logras cambiar de a poquito el modus operandi del transporte en nuestro país. Cada vez, a mí me lo explicaba en alguna oportunidad una autoridad anterior, de a poco tú le has ido cerrando. Si tú tomaras una foto aérea del centro de Santiago, has ido cerrando espacios para los automovilistas. Eso te genera un tema con el objetivo de desincentivar el transporte, el automóvil, el uso del automóvil. Ahora, ¿cuál es el tema? Que efectivamente con eso buscas descontaminar esa zona de Santiago, pero ahí se empiezan a abrir otras vetas que todavía, creo yo, en lo personal y también como fundación, creemos que todavía falta un poco abrir ese debate público. Por ejemplo, temas como la tarificación vial. O sea, en el fondo la gente tiene que llegar a esos lugares. Y si nosotros vamos a desincentivar, por ejemplo, el automóvil, ¿qué alternativa le estamos dando? Es que ese es el tema. El tema está en que si bien hay alternativas mejores, hemos crecido en metro, la red del metro. Yo, sin ir más lejos, justo ayer me tomé, en mi caso por primera vez, la línea 3, tomo muchas otras líneas, pero la línea 3, y es una línea increíble, es un espacio muy de lujo, pero claramente te falta más, y cuando los ves dices, ¿dónde hay más? ¿Para dónde seguimos ampliando? Es un espacio, y la intermodalidad también es una fórmula. De hecho, conversábamos ayer con alguien la posibilidad de, ¿por qué no? Decir, mira, por ejemplo, voy a usar la gente que vive en la Florida, pero en la parte de arriba de Locañas. ¿Por qué no tener un estacionamiento que para ellos sea como estas tarjetas verdes o algo un poco más barato, para que se puedan acercar en auto hasta un cierto punto y desde ahí efectivamente tener acceso en metro o en distintos transportes públicos de mejor forma al centro de Santiago? En eso ayuda mucho, también esto, y hay otra contaminación que uno escucha poco, pero que es la contaminación, quiero decir, hablar poco de ella, pero la escucha mucho, que es la contaminación acústica, y en eso todos los transportes estos eléctricos que de a poco están entrando a nuestro país ayudan mucho en ello. Bueno, hemos avanzado bastante, sobre todo en el transporte público, no tanto en el privado por ahora. Probablemente los precios todavía son inalcanzables. Sí, en el transporte eléctrico o privado todavía efectivamente los precios, como tú mencionas, son inalcanzables. Escuchaba yo a algún ejecutivo precisamente de alguna de estas empresas que plantea, no, ya llegó, pero para un cierto todavía estándar, para los mismos ejecutivos falta un avance mayor. Sin embargo, hay empresas que de a poquito, ese es un tema para lo cual en los próximos años ya vamos a volver a estar hablando seguramente de este avance. Sin más lejos, de este congreso se elabora, o es la idea hacerlo cada 2 años en general. Esta oportunidad nos atrasamos un poco, pero no me cabe duda que en 2 años más, si estamos aquí de nuevo, vamos a estar hablando también de cuánto ha avanzado precisamente los autos eléctricos, porque la tecnología ha llegado para superarnos. Sin ir más lejos, yo pensaba hace unos 10 años los teléfonos no tenían las habilidades que tienen hoy, el WhatsApp y las redes sociales eran como la gran novedad, pero hoy en día la cantidad de aplicaciones que hay en los teléfonos celulares ayudan efectivamente también, y de hecho por algo también se están
reformando y se está legislando sobre ellas finalmente. Bueno, una de las trabas, por ejemplo, en electromovilidad son los precios de los autos, pero también tiene que ver con la infraestructura, que tengamos disponibles lugares para cargar, y eso requiere una organización y planificación que en general en el transporte algunos dicen que se ha echado de menos. ¿Usted cree que ha sido así? Sí, yo creo que hay una planificación que se ha tenido que ser un poquito sobre la marcha, y ahí una de las cosas que nosotros esperamos es que lo que se haga es tratar, y digo tratar porque efectivamente uno no puede sospechar cuán rápido vamos o no, pero intentar pensar un transporte y una ciudad urbana y una movilidad urbana hacia los próximos 30, 40 años. Hoy tenemos todavía una movilidad urbana que está en desarrollo y que era una movilidad pensada hace 20 o 30 años atrás. Es decir, si yo le hubiese dicho hace 20 o 30 años atrás que íbamos a tener autos eléctricos, me hubiese dicho, ¿de qué me estás hablando? Es decir, después se van a manejar solo. Y de hecho uno de los temas que vienen son los Smart City, los vehículos autónomos que se van a manejar solo. Ese es uno de los paneles que también vamos a tener en este Congreso. Hay que adecuar legislación también. Hay que adecuar la legislación para ello, y es parte del tema, cómo logramos hacer, por ejemplo, sin ir más lejos, con esto que se llama la ley Uber, que está en proceso en el Parlamento. Ese es un tema que urge legislar, eso es lo urgente, pero lo importante a nuestro entender está en cómo legislar también sobre esas otras actividades que usted menciona recién, vehículos autónomos, cómo legislar hacia adelante. El mismo tema de del transporte como los scooters o las bicicletas, etcétera, hay que tener mucho más ciclovías de las que tenemos hoy en día, si queremos efectivamente facilitarle a la gente. Si le estamos pidiendo que deje el auto, como decía usted, en la casa, que facilitar, claro. Tengo que facilitar. Bueno, y en ese sentido hemos tenido, yo me refería a la discusión acalorada respecto a cómo convivimos, porque normalmente hablábamos de automóvil, las micros o los buses, sí, y el metro, pero ahora tenemos varias nuevas formas, en realidad algunas no tan nuevas, como las bicicletas, pero también han surgido otras más novedosas como los scooters, por ejemplo. Y otro debate también que se genera en cuanto a dónde deben circular, cómo conviven los ciclistas con los scooters, con los peatones, con los autos, con las micros. Ese es un tema sobre el cual claramente se ha avanzado, pero falta mucho, falta un debate mucho más importante de dar como sociedad, y es uno de los temas que queremos abordar. Uno de los planteamientos de la Fundación es precisamente, por eso es transurbano, esto no es solo el transporte, sino es la movilidad, usted lo decía en la presentación, la movilidad urbana, cómo hacer convivir a todos. Todavía tenemos una serie de espacios en los cuales el sentir y el desarrollo y el relacionamiento de las personas en la calle muchas veces no es el más conveniente. Es decir, el peatón se siente automáticamente violentado por el automovilista se siente también violentado por el peatón, etcétera. Por tanto, ahí hay un tema sobre el cual claramente hay que trabajar, hay que generar diálogo social, y ese es uno de los temas que vamos a abordar ahora. Y también, por cierto, el Congreso es ahora, pero nosotros tenemos después que seguir haciendo estudios y generando crecer la Fundación, y para eso esos son temas que queremos ir abordando diálogos sobre ellos. Bueno, en el Congreso van a participar autoridades también. Van a participar autoridades. De hecho, en la inauguración es con el presidente de la Fundación, que es el profesor Luis Riveros, el ex rector de la Universidad de Chile, y además está la ministra de Transporte, Gloria Hood, y el presidente de la Comisión de Transportes del Senado. Ellos van a estar en la inauguración y luego van a haber nuevas autoridades. Le comentaba antes de cámara, efectivamente ya hemos hablado con la ex ministra de Transportes, Paola Tapia, quien también va a participar precisamente en uno de los paneles que tiene que ver con convivencia vial. Estamos gestionando también la posibilidad de que alguien de la Embajada China pueda acompañarnos. Esto a propósito del tema de la electromovilidad, que es uno de los temas que llegó para quedarse finalmente. Y vamos a tener una conferencia también del exministro Máximo Pacheco sobre los temas eléctricos. ¿Ustedes en la Fundación tienen algunos temas que son prioritarios, en los que estén enfocados con mayor fuerza? Nosotros tenemos precisamente como el tema de la convivencia. La convivencia urbana en su amplio sentido de la palabra, ese es el tema que más nos mueve. Cómo desarrollar ciudad y cómo contribuir al diálogo interurbano sobre temas de transporte, pero como usted decía, transporte, uno piensa en autos, sí, piensa... Para mí, por eso no digamos transporte, digamos movilidad. Ese es el tema que nos mueve, la movilidad urbana finalmente. Y sobre eso, sobre lo que queremos generar los diálogos, y sobre eso es lo que estamos trabajando, y también en estudios que queremos desarrollar hacia adelante.
Y ustedes también están participando en instancias, por ejemplo, en las discusiones de proyectos, más allá de las actividades que pueden ir generando. Estamos efectivamente generando algunos debates, algunas columnas y algunos puntos de vista sobre ese tipo de temas y, por cierto, con la intención de generar el diálogo entre todas las autoridades. Queremos ser un puente finalmente transversal en ese sentido para que llegue una mejor ciudad para todos, no solo en Santiago. De hecho, tenemos un panel también y vamos a abordar los temas de regiones. Y decir que la urbe Santiago es en alguna medida de dejar atrás a nuestras capitales urbanas de regiones. Para finalizar, ¿cómo ven ustedes los avances que están haciendo la comuna de Las Condes? Ellos están trabajando firme con la movilidad, ciclovías, scooters. Ese es un tema que efectivamente ojalá se pueda copiar. Nosotros estamos tratando de tener al alcalde de Las Condes, hemos empezado los contactos o a él o a alguien, porque además hay un segundo tema, un tema que yo se lo mencionaba al principio, con la tarificación vial y con cómo efectivamente pueden entrar dentro de los distintos espacios las personas, y en eso el alcalde de Las Condes y la comuna de Las Condes es una de las que es pionera en estos temas. Entonces está tratando de trabajar los mismos temas y por tanto el diálogo y el aporte de ellos sería fundamental en este tema. Tanto las tarifas como de las autopistas como los estacionamientos, por ejemplo. Sí, el tema, a mí, mire, la verdad, el tema de los estacionamientos, de lo que estábamos hablando recién los dos, me parece... ¿Incentivan o desincentivan? Desincentivar un poco o incentivar el uso del estacionamiento a un costo menor, porque también ahí tenemos otro tema que ya sabemos cómo salió esa ley de estacionamientos del Congreso y sobre la cual, en nuestro entender, naturalmente se va a tener que volver a legislar más temprano que tarde, si la ciudad es de todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas Javier, gracias. Que les vaya muy bien en el Congreso. Muy amable, gracias. Ahí lo esperamos. Iremos. Los dejamos invitados a que sigan revisando los contenidos en emol.com.